Los insectos son componentes esenciales en muchos ecosistemas, en donde realizan muchas funciones importantes. Se encargan de airear el suelo, polinizar las flores y controlar las plagas de insectos y plantas entre muchas otras, y esto hace que no estén exentos de datos curiosos que compartir, por lo que hoy les traigo el iceberg de la entomología. Con más de 1 millón de especies descritas, los insectos son el grupo de animales más diverso del planeta. Sin embargo, el número total de especies está lejos de conocerse y las estimaciones más conservadoras sugieren que esta cifra podría fluctuar entre 4 a 5 millones de especies. Las arañas tienen 8 patas. Su cuerpo se divide en 2 partes: una cabeza unida al tórax, y el abdomen. Los arácnidos nunca tienen alas, así que son incapaces de volar y tampoco tienen antenas. Poseen la curiosa capacidad de producir hilos de seda para fabricar telas que usan para atrapar insectos y alimentarse, ya que son animales carnívoros, aunque hay que tener en cuenta que no todas las arañas fabrican telas. Los insectos, en cambio, tienen 6 patas. Su cuerpo no se divide en 2 partes sino en 3, porque su cabeza está separada del tórax. La mayoría de los insectos poseen alas que les permiten volar y todos tienen antenas. La alimentación de los insectos es mucho más variada que la de las arañas, porque si bien es cierto que hay insectos que también son carnívoros y cazan otros animales, según la especie su comida varía mucho. Unos se alimentan de hojas, otros de semillas, otros comen frutos, otros raíces, otros madera y algunos son omnívoros, es decir, comen de todo, así que efectivamente, no son insectos. En animales más grandes, el volumen y la masa mucho mayores significan que la fuerza muscular debe ser mucho mayor para mantener el mismo nivel de fuerza en relación con el peso corporal. En animales más grandes, los músculos también tienen la carga adicional de mover el volumen y la masa corporal más grandes junto con cualquier objeto que se esté levantando. Una pequeña hormiga u otro insecto tiene una ventaja de fuerza debido a la mayor proporción de área de superficie a volumen y masa. Los músculos de una hormiga requieren una carga bastante pequeña para levantar su propio cuerpo, lo que deja mucha fuerza muscular para mover otros objetos. De entre todas las especies de abejas que pueden picar, solamente algunas mueren cuando lo hacen. Por ejemplo, los abejorros no mueren nunca cuando pican, en cambio, las obreras de la abeja de la miel sí lo hacen, aunque solamente cuando pican a una persona. Esto es debido a que nuestra piel es tan gruesa y la suya tan fina que cuando intentan sacar el aguijón después del picotazo su abdomen se rasga por completo, dejando atrás el aguijón y parte de su aparato digestivo. Sin embargo, cuando pican a un animal con la piel más fina pueden sacar el aguijón sin morir en el intento. La entomofobia es un miedo irracional e injustificado que se manifiesta ante la presencia de insectos, siendo los más comunes avispas, abejas, cucarachas y arañas. Esta fobia crea un gran malestar a la persona que lo sufre, la cual siente una gran ansiedad, angustia e intenta evitar de manera exagerada el estímulo temido a pesar de la inofensividad de algunos insectos. Cualquier insecto, ya sean avispas, abejas, cucarachas y arañas, pueden convertirse en el estímulo que provoque esta fobia. La cucaracha común puede soportar nada menos que 6.400 rads, la medida estándar de la radiación ionizante. En comparación, la dosis letal para un ser humano es tan solo de 500 rads. Se cree que la razón es que en su período larvario, las cucarachas experimentan una muda semanal durante la cual sus células se subdividen a la mitad de la frecuencia habitual. Ya adultas, se subdividen todavía menos. La radiación causa la mayoría de las mutaciones en el ADN replicante, es decir, es más frecuente en las células que se están subdividiendo. Esta lentitud protege a las cucarachas de la mutación provocada por la radiación.
fue insecto parecido a las libélulas actuales que vivieron hace 300 millones de años en el Carbonífero. Son los insectos más grandes de los que se tenga constancia que hayan vivido alguna vez sobre la Tierra. Con las alas desplegadas medían algo más de 75 centímetros de ancho y casi 50 centímetros de largo. En general se cree que el mayor porcentaje de oxígeno sobre la Tierra en aquellos tiempos permitía a este tipo de animales de tanto tamaño, pero con el paso del tiempo han ido evolucionando a un tamaño mucho menor por sobrevivencia. El avispón asesino, o avispa asesina japonesa, es una variedad de insectos gigantes oriundos de zonas templadas en Asia. Se trata de avispas de hasta 5 centímetros de largo que tienen un aguijón extremadamente largo, puede perforar un traje de apicultor, y venenoso, además de un poderoso par de pinzas. Este avispón suele atacar colmenas de abejas y decapitarlas con sus pinzas para llevarse el abdomen con el que alimentan a sus crías. Un pequeño enjambre de estas avispas puede acabar con una colmena entera en cuestión de horas. Con una longitud del cuerpo entre 14 y 20,6 milímetros, las hembras, y entre 8 y 14,7 milímetros, los machos. Estas pulgas eran auténticos gigantes en comparación con las actuales, cuyo tamaño va de 1,5 a 4 milímetros. Estas eran las que lograban penetrar la piel de los dinosaurios con una piel más gruesa, alimentándose así con su sangre hace más de 165 millones de años. La miel puede cristalizarse o cambiar de color con el tiempo, pero siempre es seguro consumirla. Existen varios factores que le dan esta habilidad a la miel de abeja. Por ejemplo, la miel es principalmente azúcar, y los azúcares son compuestos higroscópicos, es decir que contienen muy poca agua en su estado natural. Muy pocos microorganismos pueden sobrevivir en ambientes sin humedad porque mueren asfixiados. Con un ambiente tan inhóspito, los microorganismos no pueden sobrevivir dentro de la miel en sí, por lo tanto nunca descomponen la miel. La segunda razón es la acidez de la miel de abeja, tiene un pH entre 3 a 4, 5. La acidez tampoco ayuda al desarrollo y a la sobrevivencia de los microorganismos. La tercera es que cuando las abejas regurgitan el néctar en los panales para hacer miel, esta enzima se mezcla con el néctar, dividiéndola en dos subproductos: ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno evita que crezcan microorganismos en la miel. Un fósil conservado en ámbar hallado en Birmania contiene el cráneo del dinosaurio prehistórico más pequeño descubierto hasta la fecha. Una criatura de aspecto aviar que vivió hace 99 millones de años y que no crecía mucho más que las aves modernas más pequeñas. Se encontró un fósil en ámbar de una Ceratomyrmex edinburgh y son extremadamente raro con las fauces abiertas, devorando a un pariente lejano de las cucarachas contemporáneas. Hoy en día, se cuentan con pocos fósiles de estos insectos completos y en esta forma incluso menos. Este extraño insecto, encontrado y preservado en ámbar, representa una nueva especie, género, familia y orden de insectos que no habían sido encontrados con anterioridad, haciéndolo o al menos por ahora exclusivo para este espécimen en particular. Además tiene unas glándulas que parecen liberar una sustancia que puede haber sido usada para repeler a los depredadores. A pesar de lo que se cree, no todas las hembras de mantis se comen a los machos. Tan solo del 13 al 28% se come al varón. La razón por la que esto sucede no es conocida por completo, pero se cree que podría ser que la mantis hembra se come la cabeza del macho durante el acto sexual para adquirir energía extra. De esta manera, podrá poner más huevos, contribuyendo a la creación de una mayor cantidad de hijos para la especie. Entre las principales amenazas posibles si es que se llegan a extinguir las abejas se encuentra la degradación de sus hábitats, el cambio climático, las prácticas agrarias, el cambio en el uso de los suelos o las especies invasoras.
El 70% de los cultivos producidos en España dependen de la polinización y, por lo tanto, datos como que el 37% de las poblaciones de abejas europeas están en declive son una amenaza para su actividad, esto además de todos los problemas ambientales posibles. La mariposa monarca se alimenta de una planta venenosa y conserva pequeñas dosis de la toxina en su cuerpo. Su alimento casi exclusivo es una planta llamada Asclepia, también conocida como algodoncillo, cuyo veneno usan los cazadores de varias partes de África para untar las puntas de sus flechas. Así que cuando un depredador las come hay una alta probabilidad de que las vomite, ya que este veneno puede detener el corazón y afectar el sistema nervioso de la víctima, sirviendo como su principal sistema de defensa. El Brachyminae, o también conocido como escarabajo bombardero, tiene la capacidad de defensa cuando se siente amenazado, expulsa un chorro caliente de sustancias químicas por su parte trasera haciendo que la criatura que lo tragó lo vomite de una forma casi segura. Las moléculas se mezclan en el último momento y reaccionan para formar peróxido de hidrógeno y otro tipo de compuestos denominados benzoquinonas, y generan grandes cantidades de calor y presión, cosa que su cuerpo puede lograr de forma natural. Se les llama avispas parasitoides porque depositan sus huevos en otro animal invertebrado, llamado huésped, alimentándose y desarrollándose, dentro o sobre este, durante su estado larvario. En estado adulto son de vida libre y solamente se alimentan de agua o néctar. Las avispas de estas especies no son realmente parásitos en el verdadero sentido de la palabra, ya que los parásitos nunca matan a sus huéspedes y estas especies sí cuando las larvas están preparadas para pasar al estado de pupa, por ello reciben el nombre de parasitoides. Su forma de vida puede ser benéfica para el ambiente. Los parasitoides, al alimentarse y matar a otros organismos, disminuyen el número de individuos de varias especies de insectos y arañas. Este insecto destaca sobre todos los demás por ser capaz de resucitar una vez congelado en vida. Además, el hueta puede hacer frente a ciclos repetidos de congelación y descongelación sin sufrir efectos secundarios, por lo que puede repetir esta acción cuantas veces quiera. Durante el invierno, estos animales entran en un proceso, conocido como criptobiosis, mediante el que pueden hacer frente a los fuertes inviernos. Gracias a esta capacidad, los huetas pueden hibernar en un estado de suspensión animada, similar al de la muerte. No obstante, estos animales continúan con vida durante esta etapa y el 80% de sus tejidos continúan con vida. Las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad a partir de un roedor infectado. Su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países, provocando a veces la muerte de todos los tripulantes antes de llegar a tierra. Se podría decir que eran los roedores, pero los reales portadores de la enfermedad eran sus pulgas. Se cree que Charles Darwin murió del mal Dovich o mal de Chagas. La razón por la que no se sabe con exactitud la razón de su muerte es que no fue hasta 1909 que el médico brasileño Carlos Chagas la describió por primera vez. Esta enfermedad suele ser transmitida por la picadura de chupadores de sangre como el Triatoma infestans, siendo este el nombre de las vinchucas o venchucas en Latinoamérica y un tipo de chinche en España. Se calcula que son infectadas con esa enfermedad entre 15 y 17 millones de personas al año, de las que llegan a fallecer unas 50.000, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, al sistema digestivo y al corazón. Son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellifera scutellata con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies de A. mellifera. Esta especie artificial es conocida por tener un comportamiento especialmente agresivo ante cualquier pequeña provocación, atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta 400 metros de su colmena. Este comportamiento ha provocado la muerte de alrededor de 1000 personas solo en América y solamente son de las que se tienen registro.
1934, los entomólogos franceses Auguste Magnan y André Saint-Elage concluyeron, tras un análisis matemático muy simple, que el vuelo de las abejas era imposible. Sin embargo, las hipótesis que plantearon en su modelo se han demostrado con el tiempo que eran erróneas. En el vuelo de los insectos, se forma un torbellino en la punta del ala que, lejos de desprenderse del ala, permanece adherido a esta hasta aproximadamente la mitad del movimiento de bateo, consiguiendo generar la suficiente fuerza aerodinámica como para producir el vuelo. El grillo acorazado africano, también llamado Acanthopus discoidalis, es una especie que puede ser encontrada en algunas partes de Angola, Namibia, Botsuana, Zimbabue y Sudáfrica, y aunque se parece a los grillos comunes, pertenece a una familia completamente diferente, además de ser principalmente carnívoro a diferencia de estos, que son omnívoros. Este animal tiene un esqueleto acorazado que le ayuda a defenderse de sus depredadores. Además, su exoesqueleto tiene pinchos que sobresalen. Los machos de esta especie producen un sonido fuerte como una medida disuasoria para sus depredadores. Pueden disparar hemolinfa, también llamada sangre de insecto, siendo además tóxica, y como punto final, si fuera a ser necesario, pueden expulsar sus jugos gástricos como medio de defensa adicional, como si lo anterior no fuera suficiente. Un estudio conjunto entre la Universidad Estatal de Sao Paulo, UNESP, y la Universidad de Leeds, Reino Unido, reveló que el veneno de la avispa brasileña es eficaz para matar células cancerígenas sin afectar a otras células saludables. El nombre específico de este animalito es la poliana paulista, llamada popularmente paulistina, un insecto muy común en el sureste de Brasil, que genera una toxina eficaz para frenar la proliferación de células malignas en los cánceres de próstata, vejiga y leucemia. Los investigadores descubrieron que el péptido del veneno de la avispa sintetizado en laboratorio, se unía a las células cancerígenas con exceso de lípidos en sus membranas y no a las células sanas. Este animal fue apodado como chinche besucona porque se alimenta de la sangre de mamíferos, y particularmente le gusta morder alrededor de los labios de la gente cuando está durmiendo. Estos mordiscos pueden volverse mortales, cuando los bichos que están infectados con el parásito Trypanosoma cruzi defecan y la materia fecal infecta el mordisco, haciéndola esto una transición de enfermedad mucho menos común de lo que se cree. La infección es conocida como la enfermedad de Chagas. El Phloeodes diabolicus, también llamado el escarabajo diabólico acorazado, es un escarabajo que puede sobrevivir al atropello de un coche gracias a su exoesqueleto. Se cree que, de imitar el diseño de la coraza, podremos obtener beneficios en estructuras de sectores como la aviación. Este tiene la capacidad de soportar una presión máxima de 169 newtons, o lo que es lo mismo, 39.000 veces su peso corporal. El Programa de Insectos Comestibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce que proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado y, además, contienen niveles elevados de ácidos grasos insaturados, aminoácidos, vitaminas y ricos en fibra y micronutrientes. Además, tienen un riesgo reducido de transmisión de enfermedades que pueden afectar a los seres humanos. En todo el mundo se consumen más de 1900 especies de insectos que se consideran comestibles y son considerados como una fuente viable de producción de nuevos productos alimenticios. Las llamadas hormigas kamikazes, también conocidas como hormigas explosivas, cuando sienten que su colonia está en peligro, son capaces de hacer explotar su cuerpo por los aires en un acto de defensa suicida con el fin de protegerla. Poseen en su abdomen unas enormes glándulas llenas de veneno que llegan hasta sus mandíbulas. Son capaces de contraer muy fuertemente los músculos del abdomen hasta hacer reventar todo su cuerpo, esparciendo el veneno corrosivo de su interior en todas direcciones, quemando e inmovilizando a su enemigo hasta causarle la muerte. Realmente ningún insecto es posible de matar en un microondas. La explicación es que las ondas que emite son muy limitadas y pasan por determinados puntos, por lo que cualquier insecto con capacidad para moverse deprisa y esquivar los rayos del microondas sobrevivirán en él si tienen la capacidad de advertir el peligro.
El rezno o tórsalo es la única mosca que parasita al ser humano, también parasita a muchos otros mamíferos. La hembra de esta especie atrapa hasta 40 especies de dípteros como la mosca doméstica o diversos mosquitos y deposita de 15 a 30 huevos en su vientre y se posa sobre un vertebrado, los huevos eclosionando con su calor. Después las larvas intentan colocarse bajo la piel, introduciéndose por un folículo piloso, herida o el agujero de la picadura. Allí se desarrollarán alimentándose del huésped y tras 8 semanas salen al exterior cayendo al suelo, convirtiéndose en crisálida. Después de varias semanas nacerá su versión adulta. La Nilanderia furba o también llamada hormiga loca segrega un ácido en el abdomen que unta por todo su cuerpo, neutralizando así el ataque venenoso de otros insectos más poderosos como la hormiga de fuego u hormiga roja. La especie se ha vuelto invasora porque está desplazando a otras especies de insectos, ya que el escudo químico son prácticamente invencibles, con lo que tanto la comida como las zonas para hacer nidos se convierten en recursos para ellas, siendo este sistema de defensa tan evolucionado el que les ha hecho ganarse su nombre. Estas son enfermedades virales transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Esta especie de mosquito actúa como transmisor de los virus productores de estas enfermedades. El mosquito adquiere el virus al picar a una persona enferma. De esta manera, cada vez que pique a una persona, estará transmitiendo la enfermedad. Así continuando la cadena de propagación. Las estaciones con temperaturas más elevadas son las épocas propicias para la reproducción y circulación de este mosquito. Las épocas con temperaturas más bajas no favorecen la circulación de mosquito adulto ya que no soportan el frío intenso, pero sí sobreviven en estado de huevo. Todas estas enfermedades son originarias de África, llegando al hemisferio occidental al principio de las exploraciones y la colonización de América. Los Streblidae son una familia de moscas que junto con sus parientes Nycteribiidae, se conocen como moscas murciélago. Son ectoparásitos alados o sin alas de los murciélagos y, a menudo, tienen patas largas. Parece ser que cada especie distinta tiene un huésped específico de una especie distinta para parasitar. Uno de los rasgos característicos de las moscas murciélago es su grado variable de reducción ocular. Son muy reducidos, pero de una forma que varía, con algunas especies que contienen solo manchas oculares rudimentarias casi imperceptible. La forma de las alas también varía con algunas especies que contienen alas completamente funcionales, mientras que otras contienen alas reducidas y otras no tienen alas en absoluto. Algunas especies de hormigas realizan de vez en cuando incursiones en otros hormigueros para conseguir esclavas. Consiguen llevarse a algunas pupas del hormiguero atacado para que esas pupas sean esclavas en su nuevo hormiguero. Por ejemplo, la hormiga pilagens suele esclavizar a varias especies, pero la Temnothorax ambiguus es su favorita. Su método lo conseguían gracias a que imitaban el olor de las hormigas invadidas. El truco era restregarse contra algunos ejemplares de hormigas invadidas para así impregnarse con su esencia y así impedir ser reconocidas. Al oler igual eran tratadas como iguales y así las pueden esclavizar sin problemas. El hongo parásito Opiocordyceps flemingiae, es conocido como hongo zombie porque se adhiere a las hormigas carpinteras y las obliga a cambiar drásticamente su comportamiento. Las esporas del hongo penetran en el exoesqueleto del insecto usando presión mecánica y enzimas, para propagarse a través de todo su cuerpo. El hongo se alimenta del organismo de la hormiga y se multiplica en nuevas células. Después de un tiempo se apodera de la mente del insecto y la obliga a trepar por el tallo de una planta, y usar sus mandíbulas con una fuerza anormal para adherirse a una hoja, usando su cadáver y la hoja adherida como fuentes para su crecimiento. Esto podría referirse a el fetiche de aplastamiento, una parafilia en la que la excitación sexual se asocia con la observación de objetos aplastados o aplastados por uno mismo. Los objetos triturados varían desde artículos inanimados, por ejemplo, comida, hasta aplastamiento dañino y barra o facal de invertebrados, por ejemplo, insectos, caracoles, gusanos, o arañas, o vertebrados, por ejemplo, aves, reptiles, o mamíferos.
En los casos más graves, el aplastamiento ha implicado el homicidio o tortura prolongada hasta la muerte de animales inmovilizados, incluidos perros, gatos, cerdos y monos. Las organizaciones de bienestar animal, como la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, condenan esta práctica y la consideran extremadamente inquietante. El insecto asesino de Malasia, también llamado Acanthaspis petax, fue descrito por primera vez por el entomólogo sueco, especialista en hemípteros, Carl Steel, en el año 1865. Se alimenta principalmente de hormigas y una vez que ha neutralizada a su presa, le inyecta una enzima que licua sus órganos internos, pero deja su exoesqueleto intacto, después absorbe los ya licuados órganos. Posteriormente, se pega a los exoesqueletos de sus presas para utilizarlos como propios y añadirlos a su sistema de defensa para confundir a sus depredadores más peligrosos, las arañas saltadoras, y además les sirve para cubrirse de los ataques. En caso de que no pueda escapar de un depredador, suele dejar atrás su caparazón y escapar. A causa de la suciedad y el detrimento en las trincheras, los soldados sufrían además plagas de piojos. Junto a las ratas, los piojos fueron una de las obsesiones de los combatientes en las trincheras. Además, el piojo fue el responsable de otra de las enfermedades de la Primera Guerra Mundial, la fiebre de trinchera. Se observó por primera vez entre las fuerzas expedicionarias británicas en 1915 y los estudios posteriores señalan que llegó a afectar a unos 500.000 soldados durante la Gran Guerra. La enfermedad ha sido clásicamente descrita por fiebre de 5 días de duración. El inicio de síntomas es brusco, con fiebre alta, cefalea, dolor al movimiento ocular. La fiebre inicial es seguida en pocos días por un pico febril de corta duración o recidivante con períodos asintomáticos entre picos. El síntoma más comúnmente descrito es dolor en las piernas. Los casos letales son poco comunes, e incluso en la Primera Guerra Mundial no se atribuyó ninguna muerte a la enfermedad. Como no sé cómo terminar el vídeo. This is insane. No olvides suscribirte. Bitch, your eyelash bug. Ooh, this is, ooh, bitch, I'm on fleek. The fuck? It looks just Just like got my you. lashes done in the club. Munchie, you.